Bien chicos, vamos a iniciar esta clase de suma de vectores. Vamos a recordar un poco lo que eran los vectores. Yo he comentado que las magnitudes vectoriales estaban formadas por cuatro elementos. El primero de ellos era el punto de inicio de referencia o de aplicación. El segundo era la magnitud o módulo, que estaba formado por el número y la unidad, de la misma manera que las magnitudes escalares. Y la tercera componente de un vector eran la dirección, que estaba representada por la línea, como lo vemos aquí en el dibujo, la línea, y el sentido, que estaba representado por la punta de flecha. Es decir, la flecha completa, tanto la línea como la punta de flecha, representan dirección y sentido. Aquí, por ejemplo, el punto de inicio o de aplicación siempre va a ser este punto que ponemos siempre un poquito más grueso, como si fuera un punto más gordito. Ahí es donde comienza nuestro vector. Ya lo vamos a ubicar en el sistema de referencia en cuestión que utilicemos. La magnitud siempre va, o módulo del vector siempre va a estar representado por el número de la unidad, siempre va a estar definido por aquí. ¿Sale? Bien. Bien, entonces vamos a ver. Las magnitudes vectoriales o vectores, como siempre los hemos llamado, recuerden que siempre han sido complicados, ¿no? ¿Cuál es el problema de estos? Bueno, el problema de los vectores es que se omiten muchos detalles en su explicación, lo cual produce como consecuencia lagunas en el aprendizaje de ustedes los alumnos. Esto finalmente deriva en una mala comprensión de ellos y pues en errores recurrentes, en, pues en dolores de cabeza y hasta a veces en odio hacia los vectores. Bien, los vectores son relativamente sencillos con una explicación bien detallada y estructurada. Si ponemos más cuidado en los detalles y vamos explicando con cuidado todo, van a ver que esto pues es bastante sencillo. Ya incluso lo habíamos visto que los vectores pues eran magnitudes que incluso manejábamos de manera cotidiana, ¿no? Como cuando nos invitaban a una fiesta, ¿de acuerdo? Y entonces se nos proporciona, hoy día se acostumbra a proporcionar un mapa que nos permite encontrar fácilmente el lugar y no nos perdemos. En el mapa siempre se incorporan algunos dibujos o algunas referencias y algunas flechas que van acompañados de ciertos datos. ¿Sale? Vamos a imaginar que una compañera nos invita a su fiesta de 15 años y pues nos pide que asistamos a la ceremonia religiosa, la cual se va a llevar a cabo en el seminario de Xochimilco. Para que los invitados no se pierdan la quinceañera, pues les manda el siguiente mapa. Entonces en el siguiente mapa viene eh, una referencia que para nuestro caso sería la iglesia principal de Xochimilco. Bueno, pues nosotros paraditos en la entrada a la iglesia principal, no ya dentro de la iglesia, sino desde la calle, ahí nos ubicamos y entonces paraditos mirando de frente a la iglesia nos vamos a mover hacia la izquierda 3 cuadras. Si se fijan ustedes aquí, pues tienen representada la dirección y el sentido por la flecha como tal. Y aquí tenemos la magnitud, ¿sale? O módulo, que era el número, que es 3, y las cuadras, que es la unidad. Recuerden que las cuadras, pues no es una unidad de siempre igual. Para nosotros las cuadras, pues es una referencia social que nos permite identificar pues, que voy a llegar a 3 esquinas y en la tercera esquina, recuerden que las cuadras son diferentes unas de otras, no tienen la misma medida. Bien, entonces una vez que yo llego a ese lugar, ese final de mi primer vector se convierte en la referencia del siguiente vector. Y a partir de ahí yo me movería entonces hacia la derecha, 2 cuadras, y finalmente llegaría al seminario, donde me citaron a la ceremonia religiosa. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, aquí lo importante siempre fue la referencia inicial, que era la iglesia principal de Xochimilco. Era algo que me tenía que ser familiar o fácil de encontrar para yo empezar ahí mi movimiento, empezar a desplazarme. ¿Sale? El punto de inicio de referencia es fundamental entonces. ¿Sale? Ya lo demás pues ya son vectores que vienen acompañados de su módulo y listo. Entonces, estos vectores los hemos ocupado alguna vez en nuestra vida, ya sea porque lo hemos hecho o porque nos han dado un mapa y pues tenemos que encontrar algún lugar. Imagínense ustedes que de repente alguien les dice, oye, fíjate que te voy a invitar a una fiesta, se va a organizar una fiesta ahora por el fin de la pandemia. Imagínense que sea el fin de la pandemia, que haya la vacuna, que todos ya podamos salir
a las calles y ya esto esté superado, pues se organizaran entre ustedes y hicieran una fiesta. ¿Sabes qué? Vamos a hacer la fiesta. Y la pregunta, pues, evidentemente es dónde va a ser, ¿no? Ah, no, pues fíjate que va a ser en el metro General Anaya. Y algunos de sus compañeros dicen, no, pues sabes qué, mira, saliendo del metro General Anaya, del lado de ida de Tasqueña, del lado de Tasqueña, con dirección hacia Cuatro Caminos. Ah, bueno, saliendo de la estación del metro, caminas hacia la derecha y al llegar a la esquina caminas otras 3 cuadras hacia atrás del metro o hacia la derecha otra vez, vuelves a dar vuelta hacia la derecha y entonces ahí es la casa de un compañero donde se va a hacer la fiesta. Entonces, si se fijan, lo importante es que nos dijeron primero una referencia conocida o que eran familiar para que nosotros pudiéramos ubicar dónde iba a ser. En este caso, pues era el Metro General Anaya, que normalmente todos conocemos las estaciones del metro como una referencia para ubicarnos en algún lugar. A veces es otra estación del metro. Ah, pues por ejemplo que vamos a ir al Museo del MIDE, ¿no? De la Secretaría de Economía. Ah, pues está muy cerca del metro Allende, ¿no? De la línea 2. ¿Sale? Entonces así normalmente utilizamos algo que nos es familiar o fácil de ubicar. Bien, entonces, si se fijan en esto, pues no hay complicaciones, ¿no? Es el uso, como nos dice aquí el documento, es el uso más común de los vectores, los cuales son muy conocidos y usados en nuestros días, entonces no tendrían por qué ser tan complicados, ¿no es así? Los usamos sin ningún problema. Bueno, vamos a ver cuál es el problema que tienen los vectores. Vamos a iniciar esto con los sistemas de referencia. Bien, en la naturaleza, ¿qué es un sistema de referencia, no? Bueno, en la naturaleza no existen los sistemas de referencia, ¿sale? Los seres humanos lo necesitan porque se ubican en un espacio determinado. Pero como acabamos de ver, las referencias siempre son necesarias para ubicarnos en un espacio, como podría ser en este caso la ciudad. Entonces, si yo me quiero ubicar dentro de la ciudad, necesito una referencia. De toda la ciudad, exactamente en donde. Ah, pues te estoy citando en la zona cercana al Metro General Anaya. Ah, bueno, pues entonces yo ya sé qué parte de la ciudad, en qué parte de la ciudad me ubico. ¿Sí? Entonces, las referencias son siempre arbitrarias y se determinan a partir de un consenso. Ajá. Comúnmente usamos algo apropiado que ya existe en la naturaleza, como por ejemplo, el Sol sería nuestro sistema de referencia en el sistema solar, ¿de acuerdo? Pues es lo más grande y es en torno en torno a él todo lo demás gira. Y sería pues entonces el sistema de referencia natural. Asimismo podría ser un sistema de referencia el centro de la ciudad, como podría ser el Zócalo, el centro de un municipio, como podría ser el centro de Xochimilco, ¿no? Ahí donde está la iglesia principal, pues está en el centro de Xochimilco. ¿Sí? En este caso sería el centro de la alcaldía. Bien, en todos los casos se elige una referencia que nos convenga o que nos es familiar y la cambiamos cuando ya no conviene. En este caso nosotros cambiamos la referencia al final de nuestro vector porque ahí nos convenía iniciar la siguiente referencia para el siguiente vector. ¿Sale? Entonces la referencia va cambiando, pero al inicio debe de ser bastante conocida. ¿Sale? En física vamos a utilizar dos sistemas de referencia para ubicarnos en un plano bidimensional. ¿Cuáles son estos dos sistemas? Bueno, tenemos el sistema cartesiano que ustedes ya conocen, que lo vieron desde la secundaria cuando hicieron gráficas en el sistema XY, y vamos a tener el sistema de coordenadas polares. Este sistema de coordenadas polares antes se estudiaba en el bachillerato, pero hoy día ya casi no. A mí me parece fundamental porque de ahí surgen todos los problemas, ¿sale? Vamos a revisar primero el sistema cartesiano. ¿Qué es el sistema cartesiano de coordenadas? Bueno, en este sistema pues tenemos dos ejes perpendiculares, ¿sale? El primero de ellos es un eje horizontal a manera de recta numérica, como lo tenemos aquí, el cual tiene una parte positiva hacia la derecha, el eje X, y una parte negativa en el eje X hacia la izquierda, ¿sale? Entonces la parte positiva es a la derecha, la parte negativa es hacia la izquierda. Y tenemos el 0 como centro. Bien, tenemos también un eje vertical de la misma manera que el anterior, solo que este eje vertical también es como una recta numérica, pero su parte positiva es hacia arriba, su parte negativa es hacia abajo, y también tiene su centro en 0.
Estos dos ejes se cortan en sus respectivos centros y este punto donde se cortan los dos ejes se le llama origen, ¿de acuerdo? Entonces tengo mi eje X, que es horizontal, y mi eje Y, que es vertical. Esto evidentemente cuando se cruzan, dividen el espacio plano en cuatro zonas, cada una de las cuales se llama cuadrante. Yo tengo el cuadrante 1, que estaría aquí en la parte derecha, a la derecha y arriba, el segundo cuadrante que estaría a la izquierda y arriba, el tercero que sería a la izquierda abajo y el cuarto que sería a la derecha abajo. ¿Sale? Está dividido en cuatro zonas. Ahora, es también común utilizar en el plano cartesiano utilizamos a los puntos cardinales o los conceptos de arriba y abajo como referencia. ¿Sale? Yo pongo mis ejes cartesianos y yo le puedo llamar, a la derecha le puedo llamar este u oriente. No sé si algunos estén familiarizados, pero cuando usamos los puntos cardinales, eh, en la parte de norte-sur no tenemos ningún problema, solo se les llama norte o sur, ahí sí no hay ningún problema. En donde sí tenemos a veces la confusión es que se utilizan varios nombres para los otros dos. Por ejemplo, en el caso de la parte positiva del eje X, que sería hacia la derecha, se le llama es el este o el oriente. Lo han escuchado, ¿no? Por ejemplo, el lejano oriente, ¿sí? Ahora, la parte negativa del eje X, la parte que sería a la izquierda, también se le llama oeste. Por ejemplo, si ustedes se ubican en un mapa de los Estados Unidos, ¿sí? Más o menos, que sería arribita de nosotros en México, siempre se ha manejado o han escuchado del viejo oeste, ¿no? Las películas del oeste. ¿Por qué se llaman del oeste? Bueno, porque si ustedes lo ven en un mapa de Estados Unidos, pues la parte oeste pues es la parte que da hacia el Pacífico, hacia el Océano Pacífico, es decir, hacia el lado de Baja California, hacia donde está California. Entonces, en aquel momento, cuando perdimos la mitad del territorio por la guerra contra los Estados Unidos, por ahí del 48 me parece, entonces esa parte siempre estuvo despoblada, desde la época de que perteneció a México siempre estuvo despoblada, que fue uno de los argumentos que utilizaron pues para quitarle ese territorio a México. Realmente México nunca utilizó o nunca pobló oh, masivamente esa zona, eran muy pocos los que vivían, era una zona prácticamente abandonada. ¿Y por qué era abandonada? No, ustedes dirán, ¿por qué? Pues si era una zona porque siempre hubo tribus eh, que eran originarios de ahí, pues eran ustedes los indios, entonces era una zona relativamente peligrosa, ¿no? Entonces, ¿por qué había que irnos hacia allá si la zona que estaba más hacia el sur era mucho más rica? Porque allí se encontraba la minería. Si ustedes lo ven, por ejemplo, Zacatecas, Guanajuato, que están muy cerca del centro, pues eran ricas en minería, igual Durango, Coahuila, pues eran zonas mineras, San Luis Potosí, Hidalgo, ¿no? Todas esas eran zonas mineras y toda la zona hacia el norte, bueno, también Sonora pues era rica en cobre, ¿no? Entonces todas esas zonas eran mineras, eran altamente apreciadas, pero ya las zonas hacia el norte no eran tan apreciadas, por lo menos no por la minería, era más bien territorio para la ganadería, e incluso estaba la zona del desierto, ¿no? Entonces esa parte pues no la quisieron los este los españoles en la aquel entonces y no la poblaron. Cuando la adquieren los Estados Unidos en la guerra, pues prácticamente querían poblarla y por eso la regalan. Entonces llega la gente y como era regalada, pues cualquiera quería irse para allá. Pero obviamente que era plan con maña, porque pues ahí estaban las tribus eh, de los nativos norteamericanos y pues era peligrosísimo, ¿no? Con los famosos indios. De tal forma que los Estados Unidos la única manera que encontraron de hacer habitable esas zonas y que muriera tanta población, pues fue exterminar a los indios, ¿no? Que siempre fueron aguerridos y fueron un problema para poblar toda esa zona. Bueno, entonces por eso se le llama el lejano oeste, porque recuerden que los primeros pobladores de los Estados Unidos llegaron por el lado del Atlántico, ¿sale? Todo Nueva York y todos estos estados del Atlántico, ¿sale? Y de ahí empezaron a migrar hacia el oeste y hacia el Pacífico, que estaba casi despoblado. Entonces por eso fue el lejano oeste, para ellos era muy lejano, ¿no?
Bien, entonces el oeste siempre es al lado izquierdo, hacia el lado del Pacífico, también se le llama el occidente. Ustedes alguna vez han escuchado también que, por ejemplo, a Acapulco se le llamaba, o Jalisco, perdón, a Jalisco se le llama la perla de Occidente, ¿no? Pues es la perla del oeste, del occidente. Pero también se le conoce como el poniente, ¿no? Si hacia el lado recuerde que, por ejemplo, en Europa siempre se le llamó a Japón, a esta zona de Japón, China y Lejano Oriente. Del otro lado de Europa, pues era el occidente, ¿no? Entonces, con estos tres nombres se refiere a esa, a esa dirección, oeste, occidente o poniente. También en ocasiones hay que recordar que se le puede llamar arriba, abajo, derecha, izquierda, de la manera más simple, ¿no? Yo me ubico en un punto y el mapa lo veo hacia arriba, abajo, derecha, izquierda, no hay más, cuando estoy mirando un mapa de frente, ¿sale? También son sistemas que se utilizan de referencia. Indiscriminadamente en física se le puede utilizar este sistema o el de coordenadas x y. Entonces, para que yo no me confunda, puedo encontrar que me dan un vector en dirección este y otro vector en dirección oeste o occidente o poniente, o un vector hacia arriba o vector en dirección norte, dirección sur. Entonces, para que yo no me confunda, debo de repasar precisamente esto que les acabo de comentar, que podemos utilizar un sistema arriba-abajo, derecha-izquierda, o norte-sur, oriente-poniente, o todos los demás sinónimos, ¿sale? Entonces, un vector está definido por una pareja de números que colocamos entre paréntesis y separamos por una coma, ¿sale? Juntas definen un vector al representarlo como un par de vectores perpendiculares que son matemática y físicamente equivalentes. Vamos a ver de qué se trata este proceso. Este proceso se le llama descomposición de un vector en sus componentes rectangulares o perpendiculares, como lo tenemos aquí, miren. Yo tengo entonces este vector que está representado en rojo como un vector que va desde el punto 0,0 u origen hasta el punto 4,3. 4 en X, 3 en Y. Este vector 4, 3, este que está en rojo, es equivalente a estos dos vectores en azul. ¿Por qué? Imagínense ustedes que están en un parque, ¿sale? Y ustedes ya es noche, y normalmente las señoritas pues son más precavidas porque luego a veces en un parque así a oscuras, ya de noche, que esté poco transitado o prácticamente no transitado, pues las señoritas siempre son más precavidas, ¿no? Porque puede haber alguien ahí que les pueda hacer algo. Entonces las señoritas prefieren caminar, sale sobre la acera del parque sin cruzarlo, se van todo aquí sobre la acera donde van los coches, donde está iluminado, donde hay gente transitando, llegan a la esquina y doblan hacia la izquierda para llegar al punto más alejado de donde comenzaron, ¿sale? Es quizá más largo, pero es más seguro. En cambio, nosotros los hombres, los chicos, pues la verdad es que nos da igual, ay, ¿cómo vamos a andar caminando tanto? ¿No? Pues a nosotros nos vale y decimos, no, 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 vamos a caminar lo menos posible. Y nosotros pues definitivamente caminaríamos directo, atravesando el parque, ¿no? No le tenemos miedo a nada y atravesamos el parque de extremo a extremo, en diagonal, para ahorrar tiempo y de manera directa, ¿sale? Si se fijan, con estos dos con estos dos caminos yo llego al mismo lugar, ¿sale? Entonces son equivalentes porque llegué al mismo lugar, solo que este lo hice con dos vectores perpendiculares, uno que fue en dirección X y otro que fue en dirección Y, ¿sale? Y el otro fue de manera diagonal. Son equivalentes entonces matemáticamente y físicamente, ¿de acuerdo? Entonces por eso son equivalentes. Ahora, ¿cómo hacemos la suma de vectores? Bueno, la suma de vectores consiste en representar cada vector en sus dos componentes rectangulares, ¿sale? Entonces lo hacemos muy fácil. Yo, por ejemplo, este vector que tengo yo tengo 4 en X y 2 en Y, ¿de acuerdo? Entonces lo escribo 4 y 2. El otro vector lo represento como menos 3. Recuerden que primero es la parte en X y menos 4 en la parte en Y. Ahí están representados mis dos vectores en sus respectivas componentes, como lo hicimos de este vector que fue en 4,3, 4 y 3. Aquí lo representé cada uno en sus respectivas componentes. ¿Cómo hago la suma? Pues es muy sencillita. Yo escribo mis vectores 4, 2, menos 3 y menos 4, ahí están. Y yo los hago como me enseñaron a hacer las sumas, ¿de acuerdo? Yo aprendí a hacer las sumas verticales. Yo hago por una parte las componentes en X, es decir, pongo 4 menos 3 me da 1 y 2 menos 4 me da menos 2. Y ya están las componentes de mi vector resultante.
Tal vez a algunos de ustedes les enseñaron que esta suma se debe de plantear de manera horizontal. Yo pongo 4 menos 3 me da 1 y la componente en y es 2 menos 4 me da menos 2. Esta es la forma como a veces me enseñaron a hacer la suma de vectores, ¿sale? Y entonces mi vector resultante tiene la componente resultante en x y la componente resultante en y que están aquí. Y yo pues tengo mi resultante en x es 1 y mi resultante en y es menos 2, ¿sí? Yo puedo ahorrarme este proceso haciéndolo de esta manera. ¿Cuál es mejor? Bueno, si a ustedes les enseñaron a hacer esto y se sienten cómodos haciéndolo de esta manera, perfecto, yo no tengo ningún problema. Si por ejemplo a ustedes se les complica esto, se les hace muy engorroso, pues lo tienen que hacer de la otra manera y llegan al mismo resultado. Bien, ¿cómo lo hacemos de manera gráfica? De manera gráfica yo lo que hago es, yo al final del primer vector coloco el segundo. Recuerden como lo hicimos en el mapa. Yo llegaba a la esquina y a partir de ahí doblaba para el siguiente vector. Bueno, pues yo lo que hago a donde termina el primer vector, coloco mi segundo vector, ¿sale? O bien puedo comenzar con el otro, con el segundo, y donde termina el segundo coloco el primero. Y si se fijan, por ambos caminos llego al mismo lugar, ¿sale? ¿Y dónde está mi vector? Bueno, veíamos aquí que tenía coordenadas 1 y menos 2. Pues es 1 en x y menos 2 en y. Ahí está. Y entonces yo tengo aquí mi vector resultante con estas componentes resultante en x, resultante en y, que me dan este vector. Entonces yo lo puedo sumar de manera aritmética así, y tengo las componentes de manera aritmética, o incluso también lo puedo hacer gráficamente colocando al final del primer vector el segundo, o al final del segundo el primero. Yo puedo elegir, pero no puedo agarrar y volar y tratar de unirlos. No, 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 no. Tiene que ser después del primero el segundo y llego al vector resultante por el método que yo utilice. Este método se conoce como el método del paralelogramo porque yo trazo líneas paralelas. Esta es una paralela a este y esta es una paralela a la otra. Por eso se conoce como método del paralelogramo. Ahora, cuando nosotros queremos sumar más vectores, ¿sale? En este caso pues yo tengo 5, pues otra vez los represento con sus componentes. Yo tengo aquí 3,0, aquí tengo 2,3, yo tengo menos 4,2, tengo menos 2,5, entonces yo tengo aquí menos 2 y menos 5, y aquí tengo 5 menos 2. Yo lo sumo de manera vertical como aprendieron, hago los números, entonces yo tengo aquí este 2 con este 2 se cancela. No es cierto, por ejemplo aquí tengo 3 y 2, 5 y me da 10. 10 menos 6 me da 4. Aquí yo tengo 3 y 2, 5, se cancela con este 5 y me queda solamente menos 2. Entonces ya obtuve el vector resultante. Y yo lo represento que es 4 y menos 2. Ahí estaría mi vector resultante. Si yo colocara después del primer vector el segundo, y luego 3, y luego 4, y luego 5, llegaría hacia acá. ¿De acuerdo? Entonces tendría que hacerlo gráficamente como una práctica, pero también lo puedo obtener analíticamente. Es evidente que la suma de vectores en el sistema de coordenadas cartesianas es muy fácil. Si se fijan, no es más que hacer una suma como la que siempre manejamos, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el problema de la suma de vectores? Bueno, pues entonces vamos a ver que el problema es que en el otro sistema de referencia, en el de coordenadas polares, la suma de vectores no se puede hacer. A mí los datos que me dan en coordenadas polares no las puedo sumar de esta manera. Y entonces yo tengo que transformarlos a este sistema de coordenadas cartesianas, sus componentes x, y, para poderlo hacer de esta manera sencillita, ¿ya lo ven? Y entonces, una vez obtenido el resultado, regresarlo otra vez a las coordenadas polares y hacer las transformaciones que son las engorrosas. Vamos a ver, ¿cuál es el sistema de coordenadas polares? Bueno, el sistema de coordenadas polares es el sistema de referencia más natural que tenemos. Imaginemos que estamos en la siguiente situación. Nos encontramos en el Zócalo de la Ciudad de México. Allí estamos platicando con un amigo cerca de la Bandera y de repente observamos que una persona con camisa y gorra rojas corre hacia nosotros, ¿no? Nosotros estamos platicando y de repente vemos que alguien viene, corre y corre.
pasa a un lado de nosotros y casi incluso nos arrolla, ¿no? Entonces lo vemos que continúa en dirección hacia un puesto de periódicos y lo vemos alejarse. Unos segundos después, una persona se acerca a nosotros y nos pregunta si no vimos a alguien con una camisa roja y gorras rojas. ¿Qué pasó corriendo? Ah, pues nosotros le decimos que sí, sí lo vimos, que casi nos iba a arrollar. Y entonces indicamos con nuestro dedo índice hacia dónde se fue. Ah, sí, mira, fíjate que se fue por ahí. Y entonces le comentamos que incluso lo podemos ver por el puesto de periódicos. Le decimos, mira, ¿ves ese puesto de periódicos que está como 50 metros? Ah, no, pues que sí. Bueno, pues ahí a un lado del puesto de periódicos está el muchacho este que buscas. Incluso lo señalamos con el dedo y lo vemos y alcanzamos a ver la gorra roja y le decimos, mira, a veces ahí está la gorra roja. Ah, bueno. Entonces nos agradece la persona y va atrás de este chico. ¿Sale? Si se fijan, esta es la forma que tenemos de ubicar algo de manera natural. Ajá. Este es un sistema de coordenadas polares y es el sistema que utilizamos de manera instintiva. Es decir, nosotros para ubicar a la persona con camisa y gorra roja no le dijimos, ¿sabes qué? No lo utilizamos las coordenadas cartesianas, no le dijimos, ¿sabes qué? Mira, muévete en 40 metros hacia el Palacio Nacional y 30 metros hacia la Catedral Metropolitana. No usamos unas coordenadas XY para referir la posición de esta persona. No, simplemente indicamos con nuestro dedo índice y le comentamos la distancia a la que la encontrábamos, incluso lo señalamos, ¿no? Bien, entonces un sistema de coordenadas polares se da con dos datos también de manera semejante a las coordenadas cartesianas, incluso por eso es la confusión. Solo que en este caso nosotros vamos a dar esas dos coordenadas. La primera de ellas representa su radio vector, es decir, los famosos 50 metros que nosotros le dijimos a la persona, 50 metros, es decir, como su módulo, ¿sale? El número y la unidad. Y la segunda coordenada que nosotros damos es la dirección, que se da a manera de un ángulo. La única referencia que necesitamos es determinar la dirección a partir de la cual se comienzan a medir los ángulos. ¿Cómo es esto? Bueno, pues yo pongo aquí este sistema de referencia. Así como lo habíamos puesto en los ejes coordenados, solo que ahora van a representar ángulos. 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 y luego aquí otra vez 370. Si yo, por ejemplo, aquí ubico un vector de 4 newtons con un ángulo de 30 grados, yo pongo esos 4 newtons con ese ángulo de 30 grados. Este es su radio vector y este es su ángulo. Bien, los dos datos se colocan entre paréntesis y se separan con una coma, de la misma manera que en un sistema cartesiano. Por eso es común que los alumnos se confundan entre uno y otro. Entonces, cuando yo veo aquí ángulo, inmediatamente estoy hablando de un sistema en coordenadas polares, no es un sistema cartesiano. Esa es una aclaración que deben tener muy bien, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿cómo se expresan? ¿Cómo hago la conversión de unos vectores dados en coordenadas polares? ¿Cómo los convierto a coordenadas cartesianas? Bien, entonces utilizo estas dos ecuaciones. Si yo quiero encontrar la componente en x del vector 1, pues yo lo que hago es el valor del módulo, lo pongo aquí y lo voy a multiplicar por el coseno. Es importante que ustedes se vayan acostumbrando a que el coseno va con x y el seno va con y, así como que se lo deben de tatuar. El coseno va con x y el seno va con y. ¿Cómo hago entonces la suma de vectores? Bueno, una vez que ya hice mi suma y coordenadas cartesianas con estas componentes, a cada vector que yo tenga le tengo que sacar estas dos componentes. Si tengo un vector 1, le saco su componente en x y su componente en y. Si tengo un vector 2, tiene su componente de vector 2 en x, vector 2 en y hago ya entonces la suma. Voy a obtener mis resultados o las coordenadas de mi vector resultante en coordenadas cartesianas y después tengo que regresar o convertirlas a coordenadas polares con las siguientes ecuaciones. Entonces, el módulo del vector en coordenadas polares se calcula elevando al cuadrado a cada componente. Por ejemplo, la componente en x la elevo al cuadrado, la componente en y la elevo al cuadrado, la sumo y a esa suma le aplico la raíz. El ángulo lo obtengo dividiendo la componente en y entre la componente en x y a ese valor le obtengo
la tangente a la menos 1. ¿Sale? Aquí tengo algunos ejemplos de cómo se hacen las sumas de vectores. Yo tengo aquí dos datos o dos vectores. Tengo un vector 1 que es de 40 newtons 60 grados y un vector 2 que es de 30 newtons 110 grados. Yo tengo que hacer las conversiones, es decir, pongo el módulo para la componente en x que va hasta aquí, módulo por el coseno y módulo o radio vector por el seno. El otro pongo el módulo que es de 30 por el coseno de 110 y el segundo que es de 30 por el seno de 110. ¿Sale? Ahora, vamos a ver, hacemos la suma correspondiente de estos vectores y obtengo mis vectores resultantes. Una vez que yo obtengo los vectores resultantes, yo hago mi conversión a coordenadas polares, los elevo al cuadrado, los sumo y obtengo la raíz. Bien, una vez que yo obtengo ya mis componentes, mi radio vector y mi ángulo, los coloco ya aquí en mi vector resultante en coordenadas polares. Aquí está mi módulo que lo obtuve aquí de R y mi ángulo que lo obtuve aquí del cálculo del ángulo. ¿Sale? Entonces me dan mis datos, hago las conversiones, obtengo ya los datos y ya los sumo tal como lo hacía en coordenadas cartesianas. Una vez que obtengo las componentes de mi resultante, de mi vector resultante, entonces aplico la conversión a coordenadas polares y listo. Recuerden que esto se hace porque estos yo no los puedo sumar de manera directa en coordenadas polares. Si lo hacen, pues está mal. Pues imagínense, 40 y 30 me daría 70 newtons, que nada tiene que ver. Pues sí se aproxima, ¿no?, a esto, pero pues no siempre va a ser así. Y 110 más 60 pues me daría 170, que nada tiene que ver con los 81 grados. ¿Sale? Entonces, bueno, me va a llevar a un error. No lo puedo hacer así, no los puedo sumar de manera vertical. Tengo que hacer estas conversiones, sumar y después regresar. ¿Sale? Esa es la razón por la cual lo hago en coordenadas polares. Ahora tengo tres vectores, igual me dan su módulo o su radio vector, vamos a llamarle módulo, y su ángulo. Entonces yo pongo módulo por coseno, módulo por el seno. Del segundo vector tengo módulo por el coseno y por el seno. Módulo por el coseno y por el seno. Tengo los resultados. Hago mis sumas como lo aprendí a hacer, directito. 3 me va a dar 6.46 menos 2.3, pues me va a dar 4.16, ¿no? Igual aquí yo tengo 2 menos casi 7, pues me da menos 5, ¿no? Y entonces una vez que obtengo esto, voy a mis fórmulas, esto al cuadrado. Aquí hay un detalle. Yo para el radio vector utilizo solamente la magnitud, porque todo número al cuadrado, sea positivo o sea negativo, me da positivo. Entonces, ¿para qué le pongo el signo? Si me va a dar positivo al final. Entonces yo solo utilizo el número sin signo y ya está. Lo elevo al cuadrado. Si ustedes lo quieren poner con signo, está bien, pónganlo entre paréntesis con su signo. Pero yo de entrada les digo que va a ser positivo, entonces ¿para qué le pongo el signo y meto complicación, que es mi signo negativo? ¿Sí? Entonces ya obtengo los cuadrados, los sumo y a esa suma le aplico la raíz y listo. Igual la tangente, aplico la división de... Aquí sí la tengo que colocar siempre con signo. Con su respectivo signo entre la componente en x, el resultado, luego le aplico tangente a la menos 1 y obtengo 50.9. Los datos que obtuve pues ya los coloco en mi vector resultante y listo, ya están mis resultados en coordenadas polares. Ahora, chicos, ¿cómo le hago yo esta tangente a la menos 1? Esta tangente a la menos 1 ustedes la pueden obtener en su calculadora. En su calculadora tienen las funciones seno, coseno y tangente, pero pueden acceder a la seno a la menos 1, a tangente a la menos 1. Si se fijan en su calculadora, están en la parte de arribita, un poquito, ya ves que está la tecla y está arribita, ya sea en las calculadoras, ya sea de aplicación o las calculadoras físicas que tienen ustedes. Ahí la pueden acceder, está abajito o arribita de tangente a la menos 1. ¿Sí? Tangente a la menos 1 está arriba de tangente. Y pueden acceder a esta a través de una teclita que se llama Shift
C con alterno, que significa teclado alterno. Entonces aprietan ese Shift o ese Alt y después la función seno y van a acceder a esta función tangente a la menos. Bien chicos, con esto terminaríamos el tema de vectores y cómo lo sumamos, y ya les expliqué la razón por qué lo hacemos, la conversión cuando no nos dan en coordenadas polares. Es muy común que en física nos den los vectores en coordenadas polares y tengamos que hacerlos en coordenadas cartesianas. Esto es el pan de cada día. Entonces hay que acostumbrarnos a hacer la conversión, hacer la suma y después regresarlo a su correspondiente valor en coordenadas polares. Bueno chicos, con esto me despido. Adiós.